posible cuando levantamos nuestras manos hacia el Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Amén. En esta hora, amados hermanos, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Bendito sea Cristo. Pero antes de abrir nuestra Biblia, voy a invitar a mi hermana Lulú, nos lleve delante de Dios en oración por la palabra del Señor. Paz, hermana. Amén. Padre de misericordia, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, que va a ser expresada, sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Como nos dice tu palabra, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá ni vaciante, así será prosperada en aquello para la cual la has enviado. Envía tu palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor, que con toda libertad la recibamos, Padre. Reprendemos toda oposición, reprendemos toda distracción, reprendemos todo aquello que impida que llegue tu palabra a nuestros corazones, Padre. Usa la vida de tu sierva, que está a tu especial cuidado. Envístela de poder y autoridad en esta hora para predicar tu palabra, Dios Todopoderoso, que sea guiada con tu santo y divino Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos y recibimos tu palabra en esta hora con la libertad de tu Santo Espíritu. Usa a mi hermana que está en tus santas y preciosas manos. Poderosamente úsala, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Cuando la palabra de Dios dice esto, algunos no entienden, dicen, ¿cómo que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová? ¿Sabe por qué el corazón de David era conforme al corazón de Jehová? Porque David obedecía a Jehová. Porque David no hacía lo que él quería, no hacía lo que se le venía a la mente. No, David caminaba conforme a la voluntad de Jehová. Cuando David tenía una necesidad, él iba en oración y le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Él no decía, bueno, pues voy a hacer así o sus propias ideas las aplicaba. No, él iba a la presencia del Señor y esperaba que Dios le revelara cuál era su voluntad. Y él hacía lo que el Señor decía que tenía que hacer. Por eso dice que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Y yo creo que Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso hoy veremos 5 textos que nos dirigen a la voluntad de Dios. Vamos a ver 5 textos que nos dirigen a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Cada texto de los salmos que veremos a continuación, amados hermanos, refleja un profundo deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y cada salmo que veremos a continuación nos enseña cómo pedir la dirección de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios, amados hermanos? Amados hermanos, Dios quiere guiarnos. Dios quiere hacer que nosotros obedezcamos su voluntad, amados hermanos. Dios quiere mostrar el camino por donde debemos andar. Y para hallarlo, necesitamos lo siguiente. Primero, necesitamos querer ser guiados por Él. ¿Cuántos queremos ser guiados por Él? Necesitamos convencernos de que la palabra de Dios es el principal medio por el cual Él nos guiará. Ya que leer y aprender constantemente de la palabra de Dios, obtendremos la sabiduría. Esa sabiduría necesaria que necesitamos para poder entender y conocer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Debemos de tener la disposición de caminar en lo que Dios enseña y obedecerle. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, ahora sí vamos a abrir la palabra del Señor. Les invito, pónganse de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. En Salmos capítulo 86, versículo 11. Salmos 86, capítulo 86, versículo 11. Y no cierren su Biblia, en el libro de Salmos va a estar basada nuestra enseñanza en esta hora. Salmo capítulo 86, versículo 11. Amén, ya lo tenemos, dice así la palabra del Señor. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Otra vez, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Tome su lugar, amados hermanos.
Amados hermanos, aquí el salmista David estaba diciendo, en otras palabras, Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes, enséñame a hacerlo, pon en mí este único deseo. Amados hermanos, debemos de pedirle al Señor que Él nos enseñe a hacer su voluntad, que nosotros aprendamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Hace tiempo daba una enseñanza el pastor y decía que siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para nuestra vida. Amados hermanos, y para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, debemos decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Aquí el salmista David decía, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Amados hermanos, debemos de decirle al Señor, enséñame, quiero aprender a reconocer cuál es tu voluntad. Pero no solamente me enseñes, sino pon en mi corazón el deseo de obedecer cuando sea tu voluntad. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo y le decimos, Señor, yo quiero esto. Y es más, en nuestra mente empezamos a decir, yo lo quiero así, 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 así. Pero Dios dice, es así. Y ahí es cuando el deseo empieza a decir, no, es que yo no quería así, es que yo quiero así. No. Decirle, Señor, enséñame, si esta es tu voluntad, ahora quiero hacerlo, aunque no me guste, aunque para mi mente humana no lo entienda o no sé por qué sea así, pero tú siempre tienes lo mejor para mi vida. Lo que es la voluntad de Dios siempre será lo perfecto para cada uno de nosotros. Por eso aquí el salmista David decía, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Cuando nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios, siempre vamos a caminar hacia lo verdadero, hacia todo aquello que es bueno y agradable al Señor. Bendito sea Cristo, aleluya. Vamos a leer ahí en el libro de Salmo, vamos a leer otro Salmo, el capítulo 143, versículo 10. Salmo 143, 10. Si ya lo tenemos, damos gloria a Dios todos. Amén. Salmo 143, 10. Dice así la bendita palabra del Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bendito sea el Señor. Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga, oh Dios. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Amados hermanos, siempre debemos orar y decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que el Señor nos enseñe siempre a orar pidiendo que hagamos su voluntad. Que Dios nos muestre cuál es el camino a seguir, amados hermanos. El caminar con Cristo no nada más es caminar creyendo en Él, sino obedecer al Señor. Obedecer cuál es su perfecta voluntad, y para esto debemos orar, decirle, Señor, enséñame, enséñame. A través de la oración nosotros vamos a pedirle al Señor que nos muestre cuál es el camino, qué es lo que nosotros necesitamos, y Él nos mostrará qué es lo mejor para nuestra vida. Amados hermanos, recuerde que la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, pero ¿quién lo conoce? Dios. Dios conoce lo más íntimo del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Por esas razones que nosotros no nos debemos confiar de nuestros sentimientos, de decir, bueno, pues que yo presiento esto. No, vamos a orar, vamos a clamar y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que el Espíritu Santo de Dios siempre sea nuestra guianza, siempre sea nuestra dirección. Que el Espíritu Santo de Dios reine en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en Salmo capítulo 5, versículo 8. Salmo capítulo 5, versículo 8. Dice así la bendita palabra del Señor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Bendito sea el Señor. En otras palabras, el salmista David estaba diciendo, Dios mío, enséñame a hacer el bien, llévame por el buen camino, pues no quiero que mis enemigos triunfen sobre mí. Amados hermanos, los hombres no perdonan nuestras fallas. Los hombres, al contrario, exageran. Es más, los hombres son ofensivos, amados hermanos. Los humanos
siempre van a querer el mal entre unos a otros, amados hermanos. Pero aquí el salmista David decía, guíame Jehová en tu justicia. Que el Señor Jesús siempre nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos guiados por su camino a toda verdad y a toda justicia, amados hermanos. Que no nos guiemos por nuestros pensamientos, amados hermanos, que no nos guiemos por lo que dice la gente, que no nos guiemos porque luego muchas veces nos dejamos guiar por los seres humanos, amados hermanos, amigos o personas lejos de Dios. Y si cometemos algún error, ellos nos acusan, ellos nos señalan. Por eso aquí el salmista David decía, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Amados hermanos, siempre debemos de dejar que el Señor sea el que guíe nuestra vida, porque si nosotros dejamos que el Señor guíe nuestra vida, siempre vamos a hacer la voluntad de Dios, amados hermanos. Sí, podemos recibir el consejo de algún amigo, de alguna persona, pero también debemos decirle, Señor, guíame, Padre, ayúdame, Señor. Y si tenemos enemigos, que no seamos avergonzados, Señor. Libértame de mis enemigos, Señor. Haz tu voluntad sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a leer otro salmo, el Salmo capítulo 25, versículos 4 y 5. El Salmo capítulo 25, versículos 4 y 5 dice así la palabra del Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bendito sea el Señor, decía el salmista David. Muéstrame el camino correcto, oh Señor. Señálame el camino que debemos seguir. Guíame con tu verdad, enséñame porque tú eres el que me puede salvar. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Solo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos pedir a nuestro Padre Celestial que como niños, así como niños pequeños, cuando están bebés y no caminan, ¿quién es el que los guía? ¿Quién es el que los levanta? El que toma sus manitas para que puedan aprender a caminar y los guía. Nosotros como padres, así nosotros también, amados hermanos, debemos de decirle, Señor, soy débil, y así como un bebé, toma mi mano, guía tú mi camino, Señor. Por eso aquí el salmista decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Amados hermanos, el único que nos puede enseñar su camino es nuestro mismo Señor Jesucristo. Así como un pequeñito tiene que ser guiado por su papá, detenido por su papá o mamá cuando empieza a caminar, así nosotros todos los días de nuestra vida debemos de decir, Señor, toma mi mano, Señor, y no me sueltes, no me sueltes. Yo me puedo soltar de ti, pero tú no me sueltes, Señor Jesucristo, y enséñame a caminar en tus caminos. Enséñame, Señor, tu camino para que yo pueda, Señor, caminar en tu verdad. Bendito sea el Señor, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Amados hermanos, el salmista David era un hombre que vivía conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en todos sus planes, en todo lo que hacía, él siempre buscaba cuál era la voluntad de Dios. Aun cuando él iba a enfrentarse frente a algún ejército, él siempre iba y le decía, Señor, enséñame. Y así como un padre guía a su pequeño, así él ponía su mano sobre el Señor y decía, guíame tú, Señor, guía mis pasos, que cada paso que dé, Señor, sea bajo tu perfecta voluntad y como tú quieres. Y de esa manera David obtuvo muchas victorias. Cuando él se alejaba de Dios, venían las derrotas, pero siempre él siguió de la mano del Señor. Por eso la palabra del Señor también dice, sin mí nada podemos hacer, sin Dios nada podemos hacer, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el que debe guiar nuestra vida. Él es el que debe ser el que tome nuestro control de nuestra vida, el que debe de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24, dice así la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén, gloria a Dios. Dice aquí, Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos.
El salmista David estaba diciendo: dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Señálame cualquier cosa que de mí te ofenda, Señor. Amados hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor que continuamente nos muestre nuestra condición espiritual. Que el Señor revela nuestra vida si estamos agradándole y haciendo su perfecta voluntad. Hay muchas personas hoy en día, amados hermanos, iglesias que viven engañadas, creyendo que están agradando a Dios, no lo están haciendo. Han transgiversado el camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no le han pedido al Señor, que el Señor les muestre cuál es la condición de cada uno. Amados hermanos, qué bonito es que cuando uno le falta al Señor, sintamos ese peso de conciencia en nuestro corazón y Dios nos redarguya y nos haga ver lo que hicimos mal, en qué estamos mal. Eso es muy hermoso, porque quiere decir que el Espíritu Santo de Dios nos ama y nos redarguye, y aún nuestra conciencia está viva. Preocúpese cuando peque, cuando haga cosas malas y no sienta su conciencia, porque entonces se está cauterizando su conciencia, amado hermano. Por eso aquí el salmista decía que mostrara, que el Señor le mostrara la condición en la que él estaba, que el Señor redarguyera su vida. Así nosotros, amados hermanos, cada vez que nosotros vayamos a la presencia del Señor, digámosle: Señor, muéstrame qué es lo que no te agrada de mi vida. Muéstrame, Señor, si no estoy haciendo tu voluntad, qué estoy haciendo mal. No vaya a ser que creyendo que te estoy agradando, Señor, estoy haciendo lo incorrecto delante de tu presencia. Amados hermanos, no basta solamente con creer en Dios y decir: yo clamo a Dios, yo busco a Dios. No basta eso, amados hermanos. Acuérdense que la palabra del Señor dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tenemos que examinar nuestra vida, que escudriñar nuestra vida, amados hermanos, si verdaderamente está siendo recta y agradable delante de la presencia del Señor. Amados hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, hay muchos que dicen: no, si yo clamo a Dios, yo me levanto, oro a Dios, es más, ya le pedí perdón a Dios, me pongo a cuentas con Dios. Yo no digo que Dios no escuche esa oración, Dios la escucha, pero el Señor quiere que caminemos en su camino. Por eso dice su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros oramos, clamamos y tratamos de vivir nuestra vida conforme Dios quiere, estamos agradando al Señor y estamos haciendo su perfecta voluntad, amados hermanos, porque Él quiere que nosotros caminemos buscándole, amándole y muriendo a las pasiones de esta carne. Por eso el salmista David decía que el Señor revelara, manifestara que había en su corazón. Dice el Señor: pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista David quería que el Señor le mostrara si no estaba en un camino equivocado. Y eso es hermoso, amados hermanos, pedirle al Señor que todos los días nos ilumine, nos guíe si estamos viviendo correctamente. Amado hermano, y si usted hace algo incorrecto delante de Dios, si usted siente que su conciencia le remuerde, usted siente que por ahí no es el camino, hágale caso, porque es el Espíritu de Dios que le está diciendo: por ahí no es, has fallado, estás transversando el camino. Y intégrese y dígale: Señor, aquí está mi vida, vengo ante tu presencia, guíame, Señor Jesucristo, enséñame a hacer tu voluntad, perdóname, Señor Jesucristo. Amados hermanos, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Usted puede decir: yo soy cristiano de nombre, pero Dios conoce su vida. Dios conoce si en verdad usted camina en su camino, si en verdad usted le obedece, si en verdad cuando usted está afuera usted cuida sus palabras al hablar, si en verdad cuando usted está afuera usted no anda codiciando, vacilando a las mujeres. El Señor lo sabe y lo conoce, amados hermanos. No se confunda diciendo: pues es que yo clamo a Dios, yo voy a la iglesia. No es así. Tenemos que caminar en rectitud con el Señor, hacer su perfecta voluntad. ¿Y cuál es la perfecta voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que nosotros le agrademos, que nosotros guardemos su palabra. Si el Señor dice: no robarás, no robarás. Si el Señor dice: no mentirás, no mentirás. Si el Señor dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no lo vamos a levantar. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. La voluntad de Dios es que le busquemos, que le sirvamos, que le amemos con todo nuestro corazón, amados hermanos. El salmista David siempre se dejó guiar por la voz de Dios. Y por eso él obtuvo muchas victorias, por eso él obtuvo muchos triunfos, amados hermanos. Y sí, también tuvo errores, cayó en pecado, pero él no se quedó ahí en ese pecado.
Fue un profeta y le dijo el pecado que había hecho. Y dice la palabra del Señor que él desgarró sus vestiduras y cayó en polvo y se arrepintió. Y le pidió a Dios misericordia. Amados hermanos, somos humanos y cometemos errores, pero Dios es grande y poderoso para perdonarnos. Queremos hacer la perfecta voluntad de Dios. Dejemos que Él sea el que nos enseñe. Digamos en oración: Señor, enséñame tus caminos. Como decía aquí el salmista David: enséñame tus caminos y caminaré en tu verdad. Enséñame, Señor, a guardar mi vida para ti. Amados hermanos, estamos viviendo el tiempo difícil en el cual dice la palabra del Señor que se levantarán falsos cristos. Se levantarán muchos nombrándose ser pastores, levantarán muchos diciendo que traen la verdad. Pero si nosotros no conocemos a Cristo a través de su palabra, vamos a ser engañados. Pero nosotros debemos leer la palabra del Señor, porque también esa es la voluntad de Dios, conocer su palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Si usted, amado hermano, hermana, no lee la palabra del Señor, nunca va a saber cuál es la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces hacen alguna cosa sobre esta tierra, algún negocio, algo material, y les sale mal. ¿Por qué? Porque no saben las promesas que hay en la palabra de Dios. Se guían por lo que ustedes sienten, por lo que piensan. Pero si ustedes van a la presencia de Dios y le dicen: Señor, mira, tengo este plan, quiero abrir este negocio, quiero hacer esto, Señor, dame tu sabiduría, es tu voluntad, Señor, quiero que sea bendecido. Créame, el Señor va guiando cada paso de su vida. El Señor va abriendo puertas y le va diciendo por dónde es el camino, porque está usted dejando que Él lo guíe y que su voluntad perfecta se haga en su vida, amados hermanos. Y aun cuando no le agrade la voluntad de Dios, porque como humanos luego decimos: es que yo no esperaba esto, yo quería esto. Decía una vez el pastor: hay personas que están orando y ya le están diciendo a Dios cómo quieren que se hagan las cosas. No es así, amados hermanos. Usted exprésele lo que desea en su corazón. Yo les voy a contar un testimonio. Yo, cuando no tenía yo a mi hijo Sadriel, los médicos me dijeron: usted ya no tenga hijos porque usted se va a morir. El primero casi se muere. Tuvo un embarazo y embrionario y ya no. Y yo fui a oración y le dije: Señor, yo te voy a decir el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón es que tú me regales otro bebé, pero que se haga tu voluntad, porque tú mejor sabes qué es lo mejor para mi vida. Yo solo te expreso lo que yo deseo, pero que se haga lo que tú quieras. Y siempre la voluntad de Dios va a ser la mejor, amados hermanos. Y su voluntad fue dármelo. Gloria a su nombre. Así usted, amado hermano, no exija. Dígale: Señor, este es el deseo de mi corazón. Yo qué más quisiera, Señor, esto, pero que se haga lo que tú quieras, porque tú tienes lo mejor y lo que tú quieras lo voy a recibir, Señor. Y estar con un corazón sincero de recibir lo que Dios mande a nuestra vida, porque recuerde, siempre lo que Dios determine para el ser humano siempre será lo mejor, aun cuando nuestra mente humana, porque es la mente humana la que no lo entiende, aun cuando no lo entienda, digámosle: Señor, tú eres perfecto. Y lo que tú decidiste es perfecto, bendito sea el Señor. Aún en nuestra salud, cuando estamos enfermos, amados hermanos, hay quienes dicen: a ver, oraron por esa persona y se murió. Es que esa fue la voluntad de Dios. Y acuérdese que decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Está preparada la corona incorruptible en el cielo si somos fieles a Cristo. Entonces, si la voluntad de Dios es llevarse a algún enfermo, gloria al nombre de Jesús. Lo importante es que ese enfermo haya estado bien con el Señor, porque allá está con Jesucristo, nuestro Salvador, amados hermanos. Que como humanos va a doler, sí, pero siempre vamos a aceptar la perfecta voluntad del Señor. Él siempre va a saber lo que hace para nuestra vida. En los jóvenes, en las señoritas, ¿ustedes creen, jóvenes, señoritas, que Dios no sabe lo que necesitan? Que la señorita necesita un esposo, que el joven necesita a su esposa. El Señor lo sabe, pero no lo escojan con sus ojos humanos, porque se van a equivocar. Si es una jovencita y lo escoge con sus ojos humanos, va a sufrir muy feo. ¿Por qué? Porque como humanos nos vamos a equivocar. Pero si vamos y le decimos: Señor, bueno, en el caso de los jóvenes, la señorita: Señor, yo necesito un esposo, una esposa. Es más, decía un predicador: dígale cómo la quiere.
y el Señor va a conceder la petición de su corazón conforme a su perfecta voluntad. Amados hermanos, Jesucristo nos ama. Jesucristo es el más interesado en cada uno de ustedes. Más que el pastor, más que yo, es Jesucristo el que los ama, el que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso es que quiere que hagamos su voluntad, para que no nos equivoquemos en este mundo, amados hermanos. Si nosotros nos guiamos por nuestras propias ideas, por nuestros pensamientos, amados hermanos, nos vamos a engañar. Digámosle: Señor, enséñame a escuchar tu voz, enséñame a reconocer tu voz para que yo obedezca cuando tú me dices lo que tengo que hacer, Señor Jesucristo. Y créame, Dios es tan lindo que Él va a guiar con su poderoso espíritu su vida y su corazón, amado hermano, hermana. Todo lo que quieran hacer, emprender aún sobre esta tierra, amados hermanos, siempre consúltenlo con Dios. Consúltenlo con Dios. Díganle: Señor, voy a hacer esto. Hace unos días el pastor daba una predicación y decía que a veces algunos dicen que somos exagerados. ¿Tampoco voy a orar por mi celular? ¿O voy a orar que Dios me conceda un celular? ¿O voy a orar que Dios bendiga pues mi celular, que no se me vaya a romper porque me costó caro? ¿No? Quizás alguno dirá: sí, amados hermanos, todo hay que bendecirlo, porque es Dios el que provee todo nos provee. Dice que Él nos provee el vestido, el calzado, todo nos los provee. Aunque parezca una exageración, amado hermano, dependa de Dios 100%, y usted se va a dar cuenta qué éxitos va a tener en la vida, amado hermano. Usted se va a dar cuenta cuántas victorias va a tener por cuanto usted deja que el Señor guíe sus pensamientos, sus sentimientos. Él le va a decir lo que está bien y lo que está mal, y usted obedezca, que el Señor lo va a bendecir más, amado hermano. De verdad, amados hermanos. Por eso aún en la iglesia luego vemos tantos fracasos. ¿Por qué? Porque el ser humano se deja guiar por lo que siente, por lo que piensa y por sus propios ideales. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor siempre va diciendo cada paso que tenemos que dar, y decimos: gracias, Señor, si esta es tu voluntad, yo la voy a hacer, y yo sé que a ti te va a agradar. A lo mejor humanamente me va a dar tristeza, pero yo voy a estar feliz porque hice tu perfecta voluntad, y la recompensa va a venir por obedecerte. El Señor recompensa a los que le obedecen, amados hermanos. Cristo nos ama con amor eterno, y Él quiere lo mejor para cada uno de los que estamos aquí. No dude ni un minuto, ni un segundo. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él nunca va a tener pensamientos de mal para cada uno. Él siempre tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, amados hermanos. Hace unos días yo clamaba al Señor y yo le decía: Señor, ¿por qué tantos seres humanos que te rehuyen? ¿Por qué huyen de tu presencia si tú das lo más hermoso, si tú das bendiciones en gran manera? Tú nos has prometido un reino en el cielo, Señor. Nos has prometido la vida eterna, y sobre esta tierra también nos has dado promesas. Tú has dicho que te busquemos y tú nos darás todas las cosas que necesitamos por añadidura, y nos va a dar bendiciones en gran manera. Pero el ser humano prefiere la inmundicia, el pecado. ¿Y qué le da el pecado? ¿Qué le dan las drogas? Problemas. ¿Qué han retirado en las calles? Vergüenza. ¿Qué da el adulterio? Destrucción de hogares. ¿Qué da la fornicación a los jóvenes? Enfermedades incurables. Cristo da vida, amados hermanos, y no solamente nos da vida espiritual, aún sobre esta tierra nos da bendiciones en gran manera. Esa es la voluntad de Dios, que le busquemos, que le sirvamos, que le amemos con todo nuestro corazón. Iglesia de Dios, entendamos: Jesucristo quiere darnos vida eterna, y sobre esta tierra bendiciones en grande manera. Amados hermanos, abramos nuestro corazón, digámosle: Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad, quiero amarte con todo mi corazón. El Señor quiere darle libertad al cautivo, el Señor quiere dar sanidad al enfermo. Qué regalos preciosos. En cambio, el diablo, que te ofrece enfermedades, opresiones. No tienes felicidad en tu hogar, hay dificultades, se siente y se respira el odio, el desamor. Pero Cristo quiere darnos amor, quiere darnos de su misericordia. ¿Qué es lo que tú necesitas, hermano? Acércate y dile con confianza, dile: Señor, necesito esto, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor le va a dar lo mejor, el Señor le va a dar lo mejor, amado hermano, porque grande es el poder de nuestro Dios. Aprendamos a esperar la voluntad de Dios y la respuesta del Señor. Seamos pacientes, que el Señor tiene su tiempo. Aun cuando parezca que tarda, Él nunca tarda. Él siempre llega a tiempo y revela su perfecta voluntad. Bendito sea el Señor, amados hermanos, que el Señor les bendiga.